Bien, buenos días hermanos, son todos bienvenidos. Delante de mí, bueno, Katy les preguntó cómo estaban, parece que están bien. Un poquito como nos desocupamos, no tan tarde ayer pudimos descansar, así es que bueno. Eh, la verdad es que muy contento de todo lo que pasó ayer, el encuentro de líderes. Llegaron aproximadamente 50 o 40 personas, líderes de la iglesia presbiteriana desde Temuco hasta San Carlos. Así que fue de edificación, fue bueno, fue excelente la organización, fue excelente el trabajo y sorprendido porque hubo un trabajo en equipo realmente bueno. Funcionó para mi gusto, al menos todo perfecto. Así que para bien, gracias por los hermanos que pudieron ayudar, que pudieron contribuir y por los que no pudieron también. Se sabe que tenían el deseo, pero de alguna u otra manera, por alguna razón, no pudieron estar presentes, pero igual se les agradece a todos. Así que, bien hermanos, creo que se demostró ayer una organización y más que mal el propósito de nuestra iglesia es ser una iglesia organizada. Por tanto, yo creo que el boca en boca finalmente va a ser bueno. Van a hablar bien de nosotros como iglesia y eso va a ser un precedente para que finalmente aprueben nuestro proyecto y demuestren que somos una iglesia que está preparada para ser una iglesia autónoma. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Yo me escucho fuerte, por eso. Bueno, hermanos, seguimos entonces con nuestro estudio de Génesis. Así que por favor, para que vayan al capítulo 41, en lo que veníamos viendo, recién acabamos de leer del versículo 1 al 24, ahora nos corresponde continuar hasta el término del capítulo 41, del verso 25 en adelante. Y bien, la verdad es que me quedé pensando un poco qué historia me servía como para representar un poco la vida de José. Porque la historia de José es una historia sin igual. Alguna película, alguna teleserie, alguna telenovela que representase un poco la vida de José, pero no encontré ninguna. Es una vida, es una vida demasiado extraordinaria, por decirlo menos. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer para penetrar un poquitito en la historia de José es recordar más o menos qué ha sido de toda la vida de José. Recordemos que José era hijo de un hombre llamado Jacob. Jacob era un hombre, hijo de Isaac, hijo de Abraham o nieto de Abraham, que llegó a tener 4 mujeres, 4 esposas, dentro de las cuales había una esposa que era su mujer predilecta, su mujer amada. Esa mujer se llamó Raquel. Sin embargo, aconteció de que Raquel no podía concebir hijos. No podía, tenía cerrada su matriz. Y las otras 3 mujeres que tenía Jacob sí le concibieron hijos. Raquel era la mujer predilecta de Jacob. Pero aconteció que con el paso del tiempo, finalmente Raquel sí pudo concebir hijos. Sí le dio un hijo a su esposo Jacob, y este hijo se llamó José. Por tanto, al ser el hijo de la mujer predilecta, la mujer amada de Jacob, en primera instancia, o inicialmente, de por sí, Jacob comenzó a tener un favoritismo por José. De manera de que siempre hubo una marcada diferencia de parte de Jacob por su hijo José. ¿Qué diferencias notamos? Por ejemplo, José con una túnica de colores, José sin una obligación de trabajar, el hijo predilecto de su padre. Además de ser un joven atractivo, de apariencia, de buen semblante, un padre rico, ¿verdad? O sea, podríamos decir que José nació en una cuna de oro, ¿verdad? Pero el favoritismo de su padre y el egocentrismo que caracterizaba a José, que le encantaba ser el centro de la atención, poco a poco le empezó a jugar una mala pasada, porque nosotros sabemos también la historia de que se empezó a ganar el odio y el repudio de su familia, particularmente de sus hermanos. Por lo tanto, nosotros sabemos y conocemos la historia que de un momento a otro cambió dramáticamente la vida de José, por cuanto sus hermanos lo vendieron. Y lo hicieron pasar por muerto delante de su padre, ¿verdad? Y lo hicieron esclavo a unos ismaelitas. Y que posteriormente esos ismaelitas lo vendieron a un hombre en Egipto llamado Potifar, quien era un oficial de la corte del faraón,
Y cuando comenzó a trabajar dentro de la casa de Potifar, poco a poco las cosas comenzaron a funcionar relativamente bien hasta que la esposa de Potifar lo acusa de un intento de abuso sexual en contra de ella, lo cual causó indignación en Potifar y lo envió a la cárcel, ¿verdad? Y estuvo en la cárcel por tiempo indefinido. Llega a la cárcel y permanece años en la cárcel, prácticamente una década, y de pronto surge un abismo de esperanza para José. ¿Por qué? Porque se encuentra que es compañero de celda con dos individuos que tenían en cierta manera acceso al palacio real, acceso al rey, y habían tenido un sueño, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Habían tenido un sueño y querían saber la interpretación del sueño. Por tanto, viene José, le interpreta el sueño y lo hace de una forma acertada, 100%, y esto José lo utiliza como una carta para que una vez que el jefe de los coperos llegase delante de la presencia del faraón, hiciera algo así como una especie de carta de recomendación, que hablara de José, que le haya interpretado el sueño, que había sido certero a la hora de interpretar, para que de alguna manera a lo mejor se presentaba la posibilidad de que José finalmente pudiera ser liberto de la cárcel, ¿verdad? Pero nosotros sabemos lo que pasó, porque lo que pasó fue que precisamente ocurrió de que el jefe de los coperos llega delante de la presencia de Faraón a realizar sus labores, pero se olvidó de José. Y el escenario que nosotros tenemos ahora es que ahora es el Faraón el que tiene un sueño. El sueño que recién acabamos de leer en la lectura, y lo consumía la angustia por conocer cuál era la interpretación de este sueño. Por tanto, mandó a llamar a los magos, a los sabios de Egipto, pero nadie pudo interpretar el sueño de Faraón. Entonces recién aquí es cuando el jefe de los coperos entra en escena, se presenta delante del Faraón y le dice, bueno, yo conozco a un joven hebreo que interpretó el sueño que yo tuve en la cárcel y fue 100% certero. Por tanto, Faraón, al oír esto, mandó a llamar inmediatamente a José de la cárcel para que sea traído a su presencia. Y más o menos este es el escenario, y esto es lo que vamos viendo de la vida de José hasta el momento. Y el sermón se divide en dos partes. En la primera parte, el título se llama Aunque todo vaya mal en tu vida, el Señor sigue en su trono. Bueno, y a pesar de todos los altos y bajos que nosotros vimos en la vida de José, porque la verdad es que la vida ya no le estaba sonriendo. Al principio todo bien, cuna de oro, hijo de un padre rico, pero posteriormente hecho un esclavo, después otra vez siendo esclavo, después encarcelado, después un abismo de esperanza, una estrategia para salir de la cárcel, pero el plan se frustra. Pero nosotros también vemos que en el entonces, o en el mientras tanto, la misericordia y el favor del Señor siempre estuvo del lado de José. Porque el Señor le concedía gracia a José para que en medio de los problemas, en medio de la dificultad, José siempre salía adelante. De la misma manera en que nosotros también vamos a tener momentos buenos en la vida, así también vamos a tener momentos malos en nuestra vida, pero debemos confiar de que el Señor sigue gobernando en su trono, ¿verdad? Y a pesar de que los problemas puedan ser muchos, los que tú puedas estar enfrentando, el Señor es suficientemente poderoso para entregar una solución a tus problemas. Y por eso es que la palabra en Romanos 8 dice que todas las cosas contribuyen a bien. No algunas cosas, sino que todas las cosas, y aún en medio de los problemas, de la enfermedad, de la angustia, como es el caso de José, que le contribuyó a bien, porque mientras tanto, él estaba enfrentando este proceso de cárcel, el poder del Señor se perfeccionaba en él y él iba madurando. Y él fue adquiriendo un carácter conforme al corazón de Dios. Y vemos en el versículo 15, o sea 25, que comienza el relato diciendo, entonces respondió José a Faraón, el sueño es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y esta es más o menos la primera escena que nosotros vemos, que se relaciona con la escena del versículo 16, que leímos hace poco. ¿Cuál es la escena? Se presenta, mandan a llamar a José de la cárcel, se presenta delante de la presencia de Faraón y Faraón le habla a José y le dice, bueno, he tenido un sueño, pero no hay quien lo pueda interpretar. Por lo tanto, me dijeron de que tú puedes interpretarlo. ¿Cuál es la respuesta que le da José? No está en mí
La capacidad de interpretar el sueño no soy yo, sino que Dios es quien lo puede hacer. O sea, la primera respuesta que le da José al faraón es que él no tenía la capacidad de interpretar el sueño, sino que era el Señor el que le había dado esa capacidad. Él estaba reconociendo que no era él el que tenía el mérito o la capacidad de hacer algo, sino que era el Señor primero antes que él. Y esto demuestra un síntoma de algo, y ese síntoma se llama síntoma de verdadera fe. Reconocer todo mérito y atributo al Señor. Porque por una parte, ¿verdad? Si José no hubiese reconocido que esta capacidad de interpretar el sueño de Faraón era algo que provenía del Señor, esta era la oportunidad que José estaba esperando. De poner todas las cartas sobre la mesa y de decir poco menos, bueno, aquí te las traigo. Aquí está la última Coca-Cola del desierto. Yo soy el hombre indicado para interpretarte el sueño. Faraón, delante del rey de Egipto. Entonces, era una tremenda oportunidad de poder ir y vanagloriarse delante del faraón y decirle, aquí te las traigo, cabrito. Pero, por otra parte, darle gloria y reconocimiento al Señor no es sinónimo de jactancia, no es sinónimo de orgullo, sino que es sinónimo de humildad, es sinónimo de ser prudente, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque yo he visto algo que caracteriza mucho a los cristianos, que caracteriza mucho a la iglesia, incluso podría decir que también me pasa a mí, algo silencioso, algo sutil, pero algo peligroso, que se llama la falsa modestia. ¿Por qué es peligrosa la falsa modestia? Porque una persona que es arrogante, se deja entrever que es una persona arrogante porque se le nota en cómo habla, en cómo se expresa, en cómo gesticula. Pero una persona que tiene falsa modestia es una persona que pasa desapercibida. Tiene apariencia de modestia por fuera, ¿verdad? Pero por dentro hay arrogancia, hay orgullo. Por tanto, la verdadera modestia no te hace ser arrogante, la verdadera modestia no te hace ser orgulloso, rápido para ver los defectos de tu hermano, rápido para guardar rencor cuando alguien te hace algo, cuando te hace daño, rápido o tardo, más bien dicho, para ver tus propios defectos. Esa no es la verdadera modestia, sino que la verdadera modestia te hace autopercibirte a ti mismo como un miserable pecador delante del Señor, y por lo tanto, lo que debemos hacer, hermanos, es procurar examinar nuestro corazón, procurar ver que nosotros no tenemos esa falsa modestia, ¿verdad? Poniéndonos nosotros mismos en la posición que realmente debemos estar, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 1, o sea, capítulo 12, que cada uno no piense o no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Seamos verdaderamente humildes de corazón delante del Señor, porque el Señor a los arrogantes los ve desde lejos, pero a los humildes el Señor le da gracia. Y eso es lo que está haciendo José delante del faraón. Esa es la humildad que se está viendo reflejada en él, por cuanto él ya no era el mismo joven arrogante que le gustaba ser visto por los demás, le gustaba ser admirado por sus hermanos, por su padre, sino que era un joven, un hombre ya humilde, ¿verdad? Que ante todas las cosas primero reconoce que toda la capacidad que él poseía no provenía de él, sino que provenía del Señor, ¿verdad? No está en mí la respuesta para el faraón, Dios será quien dé la respuesta a Faraón. Entonces en el versículo 26 nosotros podemos ver que José comienza a relatar la interpretación del sueño que tuvo el faraón. Las 7 vacas hermosas representan 7 años, las 7 vacas flacas también representan 7 años. Es una misma cosa. Por otra parte, las 7 espigas menudas y las 7 vacas flacas también representan 7 años. Versículo 28. Esto es lo que respondo al faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y esto me llama un poco la atención, ¿eh? Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Hay algo que hay que tener presente, es que cuando Dios está sentado en su trono, Dios está gobernando, y cuando Él quiere llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Cuando Él quiere hablar,
Él lo puede hacer de cualquier manera. Pero no significa que si el Señor utiliza un portavoz, un instrumento para llevar a cabo, para manifestar sus planes, significa que aquel instrumento sea un hijo de Dios, como es el caso de Faraón, a quien le revela, mediante un sueño, el panorama profético de lo que tenía que acontecer en Egipto y en toda la tierra los próximos 14 o 15 años. Porque el Señor puede bien hacer hablar, si Él quiere, a las piedras, o algo más literal, si Él quiere hacer hablar a un burrito. ¿Se acuerdan de la burrita de Balaam? Él lo puede hacer. O si Él quiere usar un rey pagano para revelar todo el panorama profético de toda la historia de la humanidad, como fue con el rey de Babilonia, Nabucodonosor, también lo puede hacer. Pero no significa que Nabucodonosor sea un creyente, sino que significa que el Señor simplemente hace como Él quiere. Y la pregunta que no está de más hacerse, ¿por qué el Señor habrá usado a Faraón? ¿Por qué el Señor usó a Faraón? Para revelarle un sueño cuya interpretación significaba cuál era el escenario profético de toda la tierra respecto de una hambruna que se habría de venir. ¿Se acuerdan de la promesa que el Señor le hizo a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. ¿Se acuerdan de esa promesa? Bueno, la verdad es que uno de los medios que el Señor usó para cumplir esa promesa de Abraham fue usar al faraón. Una de las maneras que el Señor utilizó para cumplir esa promesa que Dios le hizo a Abraham fue utilizando a faraón. ¿De qué manera? Se preguntarán algunos. ¿Para qué reveló el Señor este sueño a faraón? ¿Para qué lo hizo? Para que José, que estaba en la cárcel, fuese delante de él y le interpretase el sueño. ¿Y por qué José tenía que interpretar el sueño de Faraón? Para que José, de su posición, pasase a ser el virrey de Egipto. ¿Y para qué? ¿Para qué tenía que ser el virrey de Egipto? Para que cuando él fuese el administrador, ¿verdad? El gobernante de Egipto y de toda esta tierra, salvaguardara a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Isaac, a la descendencia de Jacob, ¿verdad? De morir de hambruna. Y de esa manera, si lo salvaguardaba de morir de hambruna, si no hubiese sido de esa manera, el Señor no hubiese cumplido la promesa que le hizo a Abraham, de una descendencia numerosa como las estrellas, como las arenas del mar, y también no hubiese cumplido la profecía principal, ¿verdad? Que nosotros sabemos que de ese pueblo, de la descendencia de un hermano de José, llamado Judá, habría de venir el Cristo. Por eso es que el Señor va moviendo las piezas del curso de la historia de una forma soberana, sentado desde su trono, para hacer como a Él le place, para llevar a cabo sus propios planes para su propia gloria. Interesante. Y, por otra parte, su gracia común, ¿cuál era la otra promesa que le hizo? Aparte de una descendencia a Abraham, también le prometió que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. ¿La hambruna fue en Egipto o fue en toda la tierra? Palabras textuales de la Biblia, fue en toda la tierra. Por tanto, muchas naciones, muchas familias fueron benditas solamente por la persona de José, un descendiente de Abraham, conforme a la promesa del Señor. De la misma forma en cómo Jacob en su momento, con su suegro Labán, lo bendijo, ¿verdad? Aquí José bendice a Egipto, pero también es de bendición para toda la tierra. Por tanto, si hay una razón de por qué Faraón aparece en las páginas de la Biblia, no es porque Faraón tenga una preponderancia histórica que sea relevante, sino que simplemente fue un vaso que el Señor utiliza para llevar a cabo sus propios planes, ¿verdad? Entonces, Dios le muestra a Faraón, según las palabras de José, que vienen 7 años de gran abundancia para toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de grande hambre. Y este fue el sueño que tuvo Faraón. Antes, las personas, de una forma supersticiosa, bueno, también hoy día somos supersticiosos, pero antes las personas creían de que los dioses se comunicaban de muchas maneras, pero una de las maneras en que los dioses se comunicaban era por medio de los sueños, ¿verdad? Por tanto, si una persona tenía un sueño,
Este sueño tenía que interpretarse de alguna manera porque probablemente era un mensaje de un Dios. Ahora, si este sueño lo tenía un rey, quien estaba a cargo de una nación, de un imperio o de un pueblo, este sueño cobraba una preponderancia mucho más importante por el hecho de que se trataba de una persona con un cargo elevado, y por eso es que Faraón tenía esta incertidumbre, esta inquietud de saber la interpretación del sueño. Y en el verso 32, precisamente lo dice, al decir, el sueño de Faraón, y al suceder el sueño de Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura en hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. 34. Haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre todo el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junte toda la provisión, recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo, almacénelo para los años de hambre. ¿Qué es lo que está haciendo José? Bueno, José le está, aparte de interpretar el sueño, le está dando un consejo a Faraón. José se atreve a darle un consejo al Faraón. Y le dice, bueno, Faraón, hágase de un hombre sabio y prudente y ponga gobernantes. Lo que está haciendo, le está dando un consejo de carácter político, por decirlo menos, porque la política es corrupta hoy y también ayer. O sea, en este tiempo también había política corrupta, había una casta política que bien podría aprovecharse de toda la riqueza que implicaba la administración de todos estos bienes para su propio beneficio. ¿Y qué es lo que le aconseja José al faraón? Le dice, quinte la tierra. O en otras palabras, lo que está diciendo, ponga un impuesto sobre la cosecha, una quinta parte, o en otras palabras, el 20%. De cada 100 kilos, 20 kilos son por concepto de impuesto de parte del faraón, por toda la tierra de Egipto. Y ese grano que se almacena, ¿verdad? O sea, y ese grado que se cobra por concepto de impuesto, lo almacenamos y lo guardamos para cuando venga el tiempo de la hambruna. Este fue el consejo que José le da a Faraón. Él le dice, y provéase de un varón prudente y sabio. Prudente en el sentido y sabio en el sentido de que tenga la capacidad de pensar, que tenga la capacidad de prever los acontecimientos futuros y posibles, que tome las conductas y providencias necesarias bajo sensatez, honradez, cordura y sabiduría. Bueno, y Faraón escuchó atentamente todo el consejo de este joven hebreo que venía recién saliendo de prisión, ¿verdad? Y yo creo que Faraón debe haber quedado con la boca abierta, ¿verdad? Versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Verdad? ¿Acaso encontraremos a otro como este? Pregunta Faraón a, a todos sus servidores, a todas a las personas que estaban a su alrededor. Y no era que Faraón no conociera a las personas que le servían, ahí estaban los sabios, ahí estaban los magos. Recordemos una escena futura con Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés se presenta delante del faraón? Esta es una escena futura. Viene con una vara, ¿verdad? Un palito, lo alza al piso y se transforma en una serpiente. ¿Y qué? Vinieron los magos también del faraón. ¿Y qué hicieron? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenían el poder de fuerzas demoníacas que podían imitar este poder de transformar algo inerte en algo vivo. Las personas que rodeaban a Faraón no eran cualquier persona. Pero a pesar de todo, en este instante en que Faraón se entrevista y conoce a José, ya tenía algo claro. ¿Qué era lo claro? Que no había ninguno como él, porque en él estaba el Espíritu de Dios. Cuando dice, hallaremos a otro hombre como este, lo que está diciendo es que Faraón no se está jactando de él haber encontrado a este hombre tan sabio y prudente, sino que lo que está diciendo, aprovechemos la oportunidad. Este hombre que tiene el Espíritu de Dios, agarrémoslo. Aprovechemos esta oportunidad, porque ¿dónde vamos a encontrar a uno como este, verdad? ¿En quién está el Espíritu de Dios? Primera vez en la Biblia, a esta altura del Génesis 41, que se habla de que alguien
tiene en su interior el Espíritu de Dios. Y por esto, hermanos, terminó la primera parte del sermón. Vamos por la segunda, por título La magnífica obra de redención. Entonces dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: te he puesto por sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, verso 42, quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Me quiero detener un momento en esta escena. Recordemos un poquito. Recordemos un poco la imagen de José. Imaginémonos cómo estaba José, literalmente años en la cárcel, con una apariencia seguramente descuidada, con una barba preponderante, digamos que era una característica propia también de los hebreos, ¿verdad? Vestido con ropas, seguramente harapos sucios, porque no creo que en la cárcel hubiese habido alguna especie de lavandería, ¿verdad? José en una posición de lo más decadente de la sociedad. Era un esclavo. Y encima de ser esclavo, estaba en cana, estaba en la cárcel. Por lo tanto, José no valía un peso. No valía un peso, era lo más despreciable de la sociedad. No había ningún futuro para él. O si había alguna especie de futuro para él, la única certidumbre que José tenía en la cárcel, después de todo lo que había pasado, era una certidumbre de esclavitud y de muerte. No había más futuro para él. Y de un momento a otro, y bien digo, de un momento a otro, se transforma en el líder de Egipto, como el segundo hombre más poderoso de Egipto, y no tan solo de Egipto, esto no es exageración, el segundo hombre más poderoso de la tierra. Egipto era un imperio, era una nación poderosa, la más poderosa en aquel entonces, en este contexto, del mundo entero. Y él, siendo un esclavo, lo más bajo de la sociedad, literalmente de un momento a otro, se transforma en el segundo hombre más importante del mundo. ¿Hay alguna película, alguna historia que pueda parecerse a esta historia? Yo por eso no encontré ninguna, como les dije al principio, porque es una tremenda historia. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta historia de José, si te sorprende, también debería sorprenderte de la historia de tu vida, o la historia de lo que el Señor puede hacer en tu vida. Hagamos la siguiente analogía. Recuerda la posición, ¿recuerdas tú o conoces tú la posición que tienes en esta vida sin Cristo? Al igual que José, quien era prisionero, y su libertad dentro, al interior de la cárcel, estaba coaccionada solamente al interior de estas paredes de esclavitud, al interior de la cárcel. ¿Y quién eres tú sin Cristo? Tú sin Cristo eres una persona que tiene una libertad al interior de las paredes de la cárcel, pero esta cárcel se llama la esclavitud de tu pecado. Y no hay ninguna posibilidad de que podamos salir dentro de estas paredes, a menos que seamos rescatados por alguien. José en la cárcel, sin un destino, sin una esperanza de libertad, con un fin seguro de muerte, y nosotros, sin Cristo, sin esperanza de libertad, derechos a un camino de muerte y condenación. Y de pronto nosotros, en un momento, sin tener un mérito, sin tener siquiera alguna buena obra, somos rescatados de nuestra posición, despojados de nuestras vestiduras sucias, de nuestros harapos, y somos revestidos del ropaje de la justicia de Cristo. Pero no solo eso. Si te sorprende la historia de José, ten en cuenta de que no solo somos libertados de nuestra esclavitud y no tan solo somos revestidos del ropaje de la justicia de Cristo, sino que también
Él nos dio a nosotros potestad de ser llamados hijos. Y no tan solo eso, sino que también nos dio la potestad de ser llamados coherederos en Cristo Jesús. Y no tan solo eso, sino que también nos dio la posibilidad o el privilegio de sentarnos con Él en lugares celestiales, con Cristo, convirtiéndonos en reyes y sacerdotes para gobernar juntamente con Él por los siglos de los siglos, eternamente. ¿Te sorprende la historia de José? Entonces sorpréndete de lo que puede hacer el Señor en tu vida o lo que hizo en tu vida. Por tanto, hermano, amigo que nos visitas, gózate en esto, sorpréndete en esto, porque no importa quién seas tú, no importa lo bajo y deplorable que tú puedas haber vivido en la sociedad, no importa, simplemente clama al Rey que derrocha misericordia. Golpea las puertas del cielo, porque lo dice la palabra. Todo aquel que golpea, se le abrirá. Todo aquel que llama, se le acogerá. Solamente tienes que arrepentirte de tu maldad y reconocer que eres un esclavo del pecado y que solo Cristo puede romper esas cadenas de tu esclavitud. Que Él solo puede salvarte de este camino horrendo de muerte y condenación eterna. Por la justicia de Cristo, no por tu propia justicia, porque tú no eres nadie para poder tener un mérito delante del Dios de misericordia. Y a partir de este momento, José tiene algo así como una egiptización, un cambio de identidad, porque su imagen es cambiada, su nombre es cambiado. Faraón le concede una mujer, una esposa, ¿verdad? Hija del sacerdote de On. Verso 43, y lo hizo subir en un carro, y pregonaron delante de él, o dijeron en alta voz delante de él, dóblense toda rodilla, aquí va pasando José, ¿verdad? Sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y dio por su mujer a Asenat, ¿verdad? Y salió José por toda la tierra de Egipto para ser presentado delante de toda la nación como alguien que se había transformado en el virrey de Egipto, ¿verdad? Con una apariencia, con un nombre egiptizado absolutamente. Y todo esto pasó cuando José tenía 30 años, ¿verdad? Cuando fue presentado al rey de Egipto, conforme dice el verso 46. Y posteriormente nosotros vemos que la tierra produjo a montones, tal y como predijo José en la interpretación del sueño. Se reunió todo el alimento, ¿verdad? Se almacenó y se guardó en montones. Cantidades tan grandes que no se podían contar. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 50. Nacieron a José 2 hijos. El primer año del hambre, que le dio luz su esposa Senat. El nombre de su primogénito fue Manasés, el nombre de su segundo hijo fue Efraín. Y así fue, 53, cómo se cumplieron los 7 años de abundancia, y luego comenzaron los 7 años de hambre, como había dicho José, y hubo hambre en todos los países de la tierra. ¿Ve? No era tan solo en Egipto este panorama, sino que era en toda la tierra. Por tanto, abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Recuerden que después vamos a ver que cuando Jacob, su padre, comenzó a sufrir de hambre, manda a sus hermanos a José, cuando él era virrey, y esa historia la vamos a ver más adelante, pero me quiero detener en estos últimos 2 puntos. Los hijos de José. El primogénito de José se llamó Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Por la gracia del Señor, José había dicho de que se había olvidado de toda la casa de su padre y de todo su trabajo. Esto no significa de que él se había olvidado de quién era, cuáles eran sus orígenes, de dónde provenía, de su familia, no significa esto. Porque a pesar de lo egiptizado que él estaba,
le puso por nombre a sus hijos Manasés y Efraín, que eran nombres hebreos, ¿verdad? Él recordaba y tenía bien presente quién era él. Lo que está tratando de decir acá el texto cuando nosotros vemos que José le puso por nombre a su hijo primogénito Manasés, es que José, con la gracia del Señor, le había permitido olvidar toda su aflicción, todo su sufrimiento y todo el daño que había recibido. Nosotros sabemos que socialmente, para ser un hombre fuerte, para ser un hombre valiente o una persona valiente, la sociedad nos impulsa a ser rencorosos, a ser orgullosos, ¿verdad? A no perdonar. De hecho, hay una frase política, hay un eslogan político que yo escucho de distintos grupos o sectores de la política, sin ahondar más allá de lo que es la política, sin perdón ni olvido. Siempre lo escucho, siempre lo escucho. Pero eso es lo que te alienta a la sociedad. La sociedad te alienta a no perdonar, a no olvidar. Y eso es sinónimo de ser una persona fuerte, ¿verdad? Pero por el contrario, el Señor nos manda a perdonar. El Señor nos manda a olvidar. Pero esto es fácil. No, no es fácil. Imagínense todo lo que sufrió José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como un esclavo. Si lo hubiesen matado, si lo hubiesen decapitado, si lo hubiesen dejado perecer de hambre, a los hermanos de José no les importaba. De hecho, lo iban a matar y estaban determinados a matarlo. Sin embargo, dijeron, oye, pero ¿qué provecho vamos a sacar de esto? Vendámoslo mejor, pues. Vendámoslo. Y ahí por último le sacamos un poquito de provecho. Pero no les importaba nada a José. ¿Y qué es lo que dice, o qué es lo que está queriendo decir el texto cuando él le pone por nombre Manasés a su hijo? Dios me ha hecho olvidar toda mi aflicción. Por la gracia de Dios. El Señor le concede gracia a José para olvidar todo el daño que le causaron. Y como bien decía, no es fácil olvidar, no es fácil perdonar. José bien pudo, con su cargo de tanto poder, haber cobrado venganza. Él bien pudo mandar a sus hombres, a un ejército, a buscar a su familia para matar a sus hermanos. Él lo podía hacer. El segundo hombre más poderoso del mundo era José. Pero el Señor nos manda a perdonar, ¿verdad? Y puede que a ti también te hayan hecho mucho daño. Y lo peor de todo es que a veces el daño proviene de personas que forman parte de tu círculo de confianza. Puede que también el daño provenga de incluso personas que forman parte de tu mismo círculo familiar. Pero cuando Cristo viene a tu vida, Él nos concede gracia para perdonar. Pero no para perdonar de la boca para afuera, sino que para perdonar desde el corazón. Porque Él tiró al fondo del mar tus iniquidades. Él te perdonó y una deuda eterna. Por tanto, tú también tienes el deber de perdonar y olvidar desde el corazón. Dejar de guardar rencor. Porque Él pagó por tus iniquidades presentes, pasadas y futuras. A mí me gusta pensar al menos en lo siguiente, se lo transmito a ustedes, o a lo mejor lo escuché de alguien por ahí. Pero mira, piensa en esto. Si aquella persona que en algún momento te hizo un daño, que a lo mejor causó una herida en tu corazón, que ni siquiera has podido sanar completamente, hay dos opciones. Y solamente hay dos opciones. Una opción es que Cristo también murió por esa persona y que la sangre de Cristo cubre los pecados de esta persona. Y si este fuese el caso, ¿quién eres tú para no perdonar a aquel por quien Cristo también murió y pagó por sus pecados? ¿Quién eres tú si a ti se te perdonó una deuda de este porte y el daño que a ti te hicieron es así, una deuda pequeña al lado de una deuda eterna contra un Dios eterno? Por tanto, no somos dignos de guardar rencor en contra de un hermano en Cristo. Pero por otra parte también está el otro escenario. ¿Y cuál es ese escenario? Cristo murió, pero no por los pecados de aquel individuo. Pero tú le tienes mala, tú quieres vengarte. Pero si Cristo no pagó por los pecados de él, la ira de Dios está sobre su cabeza, ¿verdad? Y el único escenario que esa persona tiene, si no se arrepiente, es un horrendo escenario de juicio frente a la terrible ira de Dios. Entonces, de cualquier manera, en ambos escenarios,
mejor no meterse. Mejor perdonar y obedecer la voz del Señor que te manda a perdonar de corazón. Y por último, y con esto voy terminando, bueno, una última cosa respecto de Manasés. El Señor dice, mía es la venganza. Descansa en la justicia del Señor. Deja que Él haga su propia justicia, porque la justicia del Señor es verdadera. No tu justicia, sino que la justicia de Él es verdadera y por lo demás también es severa. Por tanto, deja que Dios guarde tu corazón y se inunde de paz. Y perdona. Y llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y nosotros bien dijimos hace poco que la promesa que el Señor le hizo a Abraham era ser fructíferos en una descendencia numerosa, ¿verdad? Y en este sentido bien podemos tomar lo que José dice por su segundo hijo Efraín, porque Dios me hizo fructificar. Pero quiero darle otra connotación, porque esto también tiene otra connotación. ¿Y cuál es la connotación que tiene el hecho de fructificar? Esa connotación es la connotación espiritual, ¿verdad? Porque si toda esta historia del plan de redención, de lo que el Señor puede hacer en tu vida, por cuánto te rescata cuando eres un prisionero que no tiene ninguna posibilidad de salvarte, no te sorprende, si eso a ti no te sorprende, entonces probablemente no has entendido el Evangelio. Y eso es preocupante y eso debe llamarte a clamar por misericordia para que se te abran las puertas del entendimiento y poder ir en pos de la justicia de Cristo y la cruz. Pero si esto te ha dejado de sorprender, el plan de redención del Señor, pide entonces al Señor que no te deje de sorprender, sino que por el contrario mantenga viva la llama de la pasión por el Señor. Por tanto, esa es la fructificación. La fructificación es anunciar las maravillas de lo que Él ha hecho en tu vida. Sorpréndete de eso, y si te sorprende realmente, ve y comunícaselo a otro. Haz lo que el Señor te manda de fructificar. Fructificar en las verdades gloriosas del Evangelio, porque para eso fuimos llamados, para contribuir en la expansión de su reino. En esta iglesia, tal como pasó ayer, estamos contribuyendo en la expansión del reino del Señor. Y eso es lo que el Señor también nos manda, a ser fructíferos, anunciar la verdad gloriosa que Él ha hecho en tu vida o que Él puede hacer en tu vida. Oremos, hermanos. Bueno, Señor.